Bienvenidos a una edición más de Guía Médica TV. Doctor Gámez, un placer tenerte acá de vuelta. Y para poder hablar de este tema que es importante que la gente sepa, más especialmente por la prevención, ¿verdad? Muy buenas tardes, Blas, y muy buenas tardes a la audiencia de Guía Médica TV. Es un placer estar nuevamente contigo y estamos a tu disposición. Doctor, hay varios temas en realidad que yo quisiera tocar con usted, pero como el tiempo medio que nos apremia, me gustaría que hablemos de las litiasis. Perfecto. Bueno, las litiasis renales o cálculos renales, comúnmente denominados piedras, son enfermedades muy frecuentes dentro de la práctica de urología. Es una enfermedad bastante frecuente. Gran parte de la población en algún momento ya ha sufrido algún cólico renal, algún dolor de origen renal a consecuencia de las piedras. Doctor, generalmente, ¿a qué edad aparece con más frecuencia esta patología? La litiasis renal aparece generalmente entre los 20 y 50 años de edad en promedio. También se puede dar en jóvenes y en niños, pero es infrecuente. En los ancianos también, dependiendo del tipo de patología que presenta, de base, que predispone también a la formación de piedras. Pero lo normal es en la edad adulta, ¿verdad? Jóvenes adultos y ancianos en la primera etapa. Ajá. ¿Y cuál sería, doctor, la causa en la cual se produce esta? Porque de por ahí en una misma familia la alimentación es la misma y no a toda la familia le afecta, o puede ser que esté relacionado con la herencia también. Esa es una pregunta que me suelen hacer frecuentemente en el consultorio, y en realidad el origen de las piedras no es uno solo, ¿verdad? Es decir, existen múltiples factores que hacen que una persona produzca una piedra y que pueda tener un cólico renal. Generalmente son problemas metabólicos, en algunos casos infecciosos en otros, y también alimentarios, es decir, el tipo de dieta, el tipo de ingesta de líquidos, etcétera, que una persona tiene. Basta recalcar en este punto que en los países calurosos como el nuestro, en los climas cálidos, tropicales y subtropicales, la frecuencia de litiasis renal es muy alta. En cambio, en los países en los extremos del planeta, en el norte, en el sur, en los lugares más fríos, la incidencia de litiasis renal es baja. ¿A qué se debe esto? Y principalmente al nivel de hidratación de una persona. En los lugares donde hace mucho calor precisamos hidratarnos constantemente y siempre estamos al borde de la deshidratación. En cambio, en los lugares fríos eso no ocurre. Entonces, cuando estamos con menor cantidad de ingesta de líquidos, la posibilidad de producir piedras es mucho mayor. Ajá. Y entonces acá en Paraguay, con respecto a los otros países, por ejemplo, que no se hidratan mucho, porque acá supuestamente nosotros con el tereré nos hidratamos, ¿influye el tereré en mejorar o hace un efecto más dañino por el tema de la hierba? El tereré es benéfico por lo siguiente, es decir, uno toma una cantidad inmensa de agua junto con el tereré, es decir, no es como un té o un café que tomo una taza, ¿verdad? Sí. Diluyo una cantidad de té, una cantidad de café, una cantidad de yerba mate en una taza. Claro. No, yo diluyo esa yerba mate en 1,5 litros o 2 litros de agua. Sí. Entonces, yo estoy tomando agua prácticamente. Es muy poca la cantidad de sustancias presentes en la yerba cuando uno toma buena cantidad. ¿Sirve para hidratar? Sí, sirve para hidratar. Realmente, si uno se sienta a tomar 1 litro, 1,5 litros de tereré, uno se hidrata bastante, orina bastante y es benéfico. Es benéfico siempre. Sí. Entonces, no es necesario que aparte de la cantidad inmensa de tereré que se tome aparte agua. Y va a depender mucho, Blas. De repente uno toma su tereré solo. Ajá. Toma 1,5 litros de mañana, 1,5 litros de tarde. Claro, no puede. No, son 3 litros, es excelente. Ahora, si uno se sienta a tomar entre 5 o 6 personas... Claro, te tocó un vaso al final de toda la mañana. En toda la mañana te tocó aproximadamente el equivalente a un vaso de agua, y es poco. Es poco. Realmente es poco. Y los factores que desencadenan, aparte de la deshidratación, hay otra más. Usted nombró la alimentación, doctor. Así mismo, una hidratación rica en grasas saturadas, una alimentación rica en carnes de origen animal, o sea, alimentos de origen animal, carnes grasas,
piel de pollo. Una alimentación rica en lácteos también puede influir para la producción de cálculos. También esos suplementos de calcio que muchas veces la gente empieza a tomar espontáneamente sin indicación médica, también puede predisponer a la formación de cálculos. También existen los cálculos de ácido úrico. Una persona que tiene el ácido úrico muy elevado, una hiperuricemia, también predispone a formar cálculos. Antes de los otros síntomas del ácido úrico te dan cálculos. Dentro de la enfermedad de la hiperuricemia te puede dar cálculos renales. Doctor, ¿y estos cálculos de qué sustancias son, digamos? El 80 a 90% de los cálculos tienen calcio dentro de su composición. Ajá, el calcio es el principal. Carbonato de calcio, oxalato de calcio, que también pueden haber otras sustancias, pero principalmente calcio. Y en muy pequeña medida ácido úrico, que también forma parte de eso. También en cuanto a la alimentación, la ingesta de los oxalatos presentes en las bebidas gaseosas también influye negativamente para la formación de cálculos. Es decir, claro, siempre la base acá para evitar entonces es la buena alimentación. Buena alimentación, consumo suficiente de agua, frutas, verduras y disminución de las comidas de origen animal. De origen animal. Doctor, ¿y es relacionado con la herencia o no? Si a mi padre le pasó, lo más probable que yo tenga lo mismo. Asimismo, existe también algunas enfermedades metabólicas que predisponen a la formación de cálculos. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo puede producir un aumento exagerado de calcio en la sangre y en la orina y ulteriormente formación de piedras. También existe la hipercalciuria idiopática. ¿Qué significa esto? Por algún motivo la cantidad de calcio que se elimina por la orina es muy elevada, entonces el paciente predispone a formación de las piedras. Eso es hereditario, es decir, si los padres tuvieron cálculos, los niños también probablemente van a producir algún cálculo en el transcurrir de sus vidas. Es decir, sí, la herencia también influye tiene que bastante. ver. Entonces, doctor, ahora va la otra pregunta. Yo ya sé que mi padre tuvo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que yo tengo que seguir precisamente para evitar una complicación que yo sé que tengo una gran posibilidad de tenerla? Eso con el tema de la alimentación usted ya dijo, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, la consulta. ¿A qué edad conviene que yo vaya a la consulta preventiva sobre esta patología? Si hay un histórico familiar de litiasis renal, sería bueno que los niños hagan también ya un control metabólico, es decir, esas cosas. Es decir, unos exámenes específicos que midan el nivel de calcio, el nivel de magnesio, citrato, oxalatos, etcétera, ácido úrico inclusive, para poder prevenir, es decir, adecuarse a un régimen alimentario que pueda evitar la formación de piedras. Y la formación de esta sustancia es fundamental, o sea que tengo que hacer una dieta específica sí, que no me cargue de todo esta. Así mismo. Por supuesto, hay gente que tiene mayor predisposición, hay gente que no, ¿verdad? Esa gente que tiene predisposición tiene que modificar su dieta. Claro, entonces para eso es la primera consulta preventiva, sin que uno tenga ningún síntoma todavía de la enfermedad. Entonces nosotros llegamos, ya el doctor nos indica, usted su tipo de alimentación es esta y esta. Entonces, capaz que nunca desarrolle lo que en su genética eso está. Prevención, sí. Vamos a un pequeño corte, doctor, y seguimos hablando. Muy bien.